Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque, como ya se imaginarán por el título, tenemos chismecito del bueno. Vamos a sumergirnos en la vida de una de las actrices turcas más queridas y talentosas, Hande Erçel. Pero no cualquier Hande Erçel, no, hoy vamos a desmenuzar un giro inesperado, una decisión que sinceramente nadie esperaba. Prepárense porque vamos a analizar todo lo que ha pasado, desde sus proyectos más recientes hasta, claro, esta impactante noticia que ha sacudido a todos los fanáticos. Vamos a desmenuzar qué implica este cambio porque es tan significativo y, por supuesto, a especular un poco sobre qué viene en el futuro para nuestra querida Hande. Así que si son fans de Hande, si les encanta el mundo de las series turcas, o simplemente les interesa saber qué está pasando en la vida de una de las estrellas más grandes de Turquía, este es el vídeo perfecto para ustedes. Pero antes de que empecemos con todo el chisme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y si ya son suscriptores, muchas gracias por su apoyo. Me encanta tenerlos aquí y saber que compartimos la misma pasión por el mundo del entretenimiento. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este fascinante giro en la vida de Hande Erçel. Hande Erçel, para quienes no la conozcan tan a fondo, es mucho más que una cara bonita. Es una actriz de renombre, una modelo exitosa, y sobre todo, una persona con un gran corazón. La hemos visto brillar en numerosas series que han conquistado corazones en todo el mundo, desde su papel icónico en Love is in the Air hasta sus papeles más recientes. Su talento actoral, su belleza natural y su personalidad carismática la han convertido en una figura muy querida por el público. La verdad es que es difícil no caer rendido ante ella, ¿verdad? Es imposible. Pero como todos, la vida de Hande también tiene sus altibajos, sus desafíos y, por supuesto, sus decisiones importantes. Y es precisamente una de esas decisiones la que nos ha traído a este vídeo. En los últimos meses hemos visto a Hande involucrada en varios proyectos. Estaba protagonizando la serie Bambaşka Biri, que por cierto, estaba recibiendo bastante buena crítica. Muchos elogiaban la química que tenía con Kerem Bürsin, la trama intrigante y la calidad de la producción en general. La actuación de Hande en particular estaba siendo muy elogiada. Se hablaba de su evolución actoral, de su capacidad para transmitir emociones complejas y de su versatilidad. Algunos incluso mencionaban la posibilidad de premios y reconocimientos por su trabajo. A pesar de este prometedor panorama, y aquí viene lo que nos tomó a todos por sorpresa, Hande decidió tomar un camino diferente. La noticia comenzó a circular por los medios de comunicación turcos y las redes sociales, generando un revuelo considerable entre los fans y los seguidores de la actriz. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Pues bien, aunque no hay una declaración oficial que explique todos los detalles, los rumores y la información filtrada sugieren que Hande ha decidido, en cierto modo, alejarse de la actuación, al menos por un tiempo. La decisión más llamativa es que no va a renovar su contrato con la productora que le ha acompañado en muchos de sus proyectos. Esta productora ha sido clave en el ascenso de Hande y juntas lograron grandes éxitos. Por supuesto, esto ha generado muchísimas especulaciones y preguntas. ¿Por qué esta decisión? ¿Qué la impulsó? ¿Qué va a hacer ahora? Algunos dicen que Hande está buscando nuevos retos, que quiere explorar otras facetas de su carrera, otras aficiones que tiene. Sabemos que es una persona muy creativa, que le encanta el arte y la moda. La hemos visto en eventos de moda, colaborando con marcas de renombre y mostrando su interés por el diseño. Quizás esta decisión le permita enfocarse en proyectos más personales, en proyectos que realmente la apasionen y en los que pueda expresar su creatividad de una forma más libre. Tal vez esté pensando en lanzar su propia línea de ropa o de accesorios, o en involucrarse más en el mundo del arte. Otros sugieren que necesita un descanso, que el ritmo frenético de las grabaciones y la exposición mediática constante le han pasado factura. La vida de una estrella de televisión, especialmente en Turquía, puede ser extremadamente exigente. Implica largas jornadas de trabajo, viajes constantes, entrevistas, eventos públicos y una constante vigilancia por parte de los medios de comunicación y los fans. Quizás Hande necesite un tiempo para recargar energías y volver con más fuerza, para cuidar su salud mental y física, y para disfrutar de un poco de privacidad. Sea cual sea el motivo, la verdad es que es una decisión valiente.
En un mundo como el de la televisión, donde la presión es constante y la competencia es feroz, tomar un paso atrás para reevaluar y replantear tu carrera no es algo que muchos se atreven a hacer. Es un paso que requiere coraje y autoconfianza. Implica tomar las riendas de tu propio destino y priorizar tus propias necesidades y deseos. Y eso, creo, habla muy bien de Ande. Demuestra que es una mujer segura de sí misma, que sabe lo que quiere y que no tiene miedo de tomar decisiones que le permitan crecer personal y profesionalmente. Entonces, ¿qué implica este giro en su vida? ¿Qué significa para sus fans? Pues por supuesto implica que tendremos que esperar un poco más para verla en nuevos proyectos televisivos. Pero no se preocupen, porque Ande seguro que vuelve. Pero también significa que podríamos verla en otras áreas. Quizás la veamos colaborando con diseñadores de moda, participando en proyectos artísticos, o incluso emprendiendo su propio negocio. Las posibilidades son infinitas. Quizá hasta se anime a explorar el mundo del cine, que le daría más control creativo y le permitiría experimentar con diferentes géneros y roles. Una cosa es segura, Ande tiene una base de fans leal y numerosa que la apoya incondicionalmente. Sus seguidores, a través de las redes sociales, han mostrado su cariño y comprensión ante la decisión de la actriz. Se han volcado en mensajes de apoyo y han expresado su deseo de que Ande encuentre la felicidad y el éxito en cualquier camino que elija. Y estoy segura de que sus seguidores, como nosotros, están emocionados por ver qué le depara el futuro. Estoy segura de que la van a apoyar en cada paso que dé. Y eso es algo muy bonito. Además, este tipo de decisiones, aunque pueden parecer sorprendentes, son cada vez más comunes en el mundo del espectáculo. Los artistas están buscando más control sobre sus carreras, más libertad creativa y una mayor calidad de vida. Están reconociendo la importancia de cuidar su bienestar físico y mental, y de priorizar sus propios intereses y deseos. Y al final del día, eso es lo más importante, ¿verdad? Ahora hablemos un poco sobre las expectativas y las posibles consecuencias de esta decisión. En primer lugar, es importante destacar que Ande tiene un talento innato y una popularidad enorme. Su trabajo en Love is in the Air la catapultó a la fama internacional, y su imagen y su nombre son reconocidos en todo el mundo. Esto le abre muchas puertas. Podría, por ejemplo, decidir enfocarse en el cine, donde podría tener más control sobre sus proyectos y donde podría explorar papeles más desafiantes. El cine le permitiría elegir proyectos más acordes con sus intereses y con su visión artística. También podría enfocarse en proyectos internacionales, colaborando con productores y directores de diferentes países. Esto le daría la oportunidad de ampliar su horizonte profesional y de trabajar con talentos de diferentes culturas. Por otro lado, es posible que Ande decida tomarse un tiempo para ella, para viajar, para descansar y para explorar sus propios intereses. Esto, sinceramente, me parece una decisión muy acertada. A veces necesitamos un respiro para recargar energías y para volver con más inspiración y creatividad. La vida de una estrella de televisión puede ser agotadora, y es fundamental que Ande se tome el tiempo necesario para cuidarse a sí misma y para disfrutar de la vida. Podría aprovechar este tiempo para viajar, para aprender nuevos idiomas, para desarrollar nuevas habilidades o para dedicarse a sus aficiones. Lo que es seguro es que Ande Ercel sigue siendo una figura influyente en el mundo del entretenimiento. Su imagen, su estilo y su trabajo siguen inspirando a millones de personas en todo el mundo. Su presencia en las redes sociales, donde comparte momentos de su vida y promueve causas benéficas, también la ha convertido en un ejemplo a seguir para muchos jóvenes. Y aunque no sepamos exactamente qué le depara el futuro, estamos seguros de que seguirá brillando y sorprendiéndonos con su talento y su carisma. Ahora profundicemos un poco más en las posibles razones detrás de esta decisión y en las diferentes opciones que Ande podría considerar. Como mencionamos, la falta de una declaración oficial ha generado muchas especulaciones. Sin embargo, podemos analizar algunas de las razones más probables. Agotamiento y necesidad de descanso la intensa carga de trabajo, las largas jornadas de grabación, la constante exposición mediática y la presión por mantener un alto nivel de rendimiento pueden pasar factura a cualquier actor. Ande podría estar sintiendo la necesidad de un descanso para recuperarse física y mentalmente. Búsqueda de nuevos retos y crecimiento profesional. Ande es una actriz talentosa y ambiciosa,
y podría estar buscando nuevos retos que le permitan desarrollar su talento actoral y explorar diferentes facetas de su carrera. Desacuerdo creativo o diferencias con la productora. Podría haber desacuerdos creativos o diferencias en la visión artística entre Andy y la productora, lo que la llevó a tomar la decisión de no renovar su contrato. Interés en otras áreas de negocio. Andy es una mujer con múltiples talentos e intereses. Podría estar interesada en explorar otras áreas de negocio como la moda, el arte o el diseño, y dedicar más tiempo a estos proyectos. Priorización del bienestar personal. Andy podría estar priorizando su bienestar personal, buscando un equilibrio entre su vida profesional y su vida personal, y tomando decisiones que le permitan ser más feliz y estar más tranquila. Posibles futuros de Andy Ercel. Carrera en el cine. El cine podría ser una excelente opción para Andy. Le permitiría tener más control creativo sobre sus proyectos y explorar papeles más desafiantes. Podría trabajar con directores de renombre y participar en producciones de alta calidad. Proyectos internacionales. Andy podría colaborar con productores y directores de diferentes países, lo que le daría la oportunidad de ampliar su horizonte profesional y de trabajar con talentos de diferentes culturas. Colaboraciones con marcas de moda y belleza. Andy es una figura muy influyente en el mundo de la moda y la belleza. Podría seguir colaborando con marcas de renombre, participando en campañas publicitarias y creando sus propias colecciones. Emprendimiento. Andy podría lanzar su propia línea de productos de moda, belleza o estilo de vida. Esto le permitiría expresar su creatividad y su visión de una forma más directa. Proyectos artísticos. Andy podría dedicarse a proyectos artísticos, como la pintura, la escultura o la fotografía. Podría exhibir sus obras en galerías de arte y participar en eventos culturales. Descanso y viajes. Andy podría decidir tomarse un tiempo para descansar, viajar y explorar sus propios intereses. Esto le permitiría recargar energías y volver con más inspiración y creatividad. En resumen, hemos hablado sobre el reciente giro en la vida de Andy Ercel, su decisión de, al menos por ahora, alejarse de la actuación de la forma en que la conocemos. Hemos explorado las posibles razones detrás de esta decisión, hemos especulado sobre su futuro y hemos analizado las implicaciones de este cambio. Hemos visto la valiente decisión de Andy, que nos recuerda la importancia de la autenticidad y la búsqueda de la felicidad personal y profesional. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya parecido informativo y entretenido. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué piensan sobre esta decisión de Andy? ¿Qué esperan verla hacer en el futuro? ¿Creen que tomará un camino diferente o que volverá a la actuación? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. ¿Están tristes, emocionados o ambas cosas? Cuéntenme todo. Y no olviden, si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias y novedades sobre Andy y el mundo del entretenimiento turco. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y cuídense mucho. Chao, chao. Y hasta la próxima, mis amores. Besos.